Muy buenos días o muy buenas tardes, según corresponda a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestra novena clase del curso sobre Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy continuaremos con el quinto módulo del curso sobre derechos fundamentales. Para hoy la clase será impartida por Yanira Zúñiga, que es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, eh, postdoctorado en género de la Universidad de Toulouse II y académica de la Universidad Austral de Chile. Profesora Yanira, muchas gracias por su tiempo, por su disposición también y tiene unos 40 minutos para que pueda exponer y luego tendremos una sección de preguntas. Vale, muchas gracias Alejandro, muchas gracias también a las personas que se inscribieron en el curso por el interés. Yo les cuento cuál es la idea de la sesión. He visto que las sesiones tienen también eh, aproximaciones a temas específicos, ¿no? Eh, Mi idea es hacer una aproximación más general de cuáles son lo que yo llamaría los desafíos y quizás incluso las tensiones que tiene el concepto de derechos en el constitucionalismo contemporáneo. eh, y voy a dar por supuesto que ese concepto de derechos no es pacífico, ¿no? Esa es una de las razones por las que también había dado como bibliografía a tener en cuenta un texto de Ferrajoli, que es un constitucionalista muy conocido. Por supuesto, se puede ir más allá en la crítica al concepto de derechos, pero lo que me parece interesante de ese texto de Ferrajoli, que lo voy a retomar en parte también para la conversación que vamos a tener, es que muestra que esta construcción jurídico, política y social, ¿no? Que es el constitucionalismo, no es estática, no es rígida, se enfrenta a nuevos desafíos y en contra de lo que a veces se sugiere, y esta sería mi tesis, ¿no? Que tiene coordenadas muy estables, ¿no? Por ejemplo, cuando se discute, es una discusión en la que estamos hoy día confrontados en Chile, por ejemplo, cuáles temas o cuáles derechos deberían consagrarse en una constitución como si estuvieran escritos de antemano, ¿no? Y como si pudiéramos responder a esa pregunta con certeza, lo que yo diría es que dado las mismas lógicas que han permitido sedimentarse a este constitucionalismo como un cierto modelo muy vinculado a la democracia y a la igualdad, y en esto sigo yo a Ferrajoli, pero bueno, hay muchas teorías que sin utilizar la nomenclatura de Ferrajoli operan también con los mismos presupuestos. Es un modelo de articulación político y jurídico que es fundamentalmente dinámico, y buena parte entonces del dinamismo se expresa en estas discusiones sobre derechos, ¿no? ¿Qué podemos considerar derechos? ¿A cuáles intereses le llamamos? ¿Qué garantías establecemos para la cuestión de los derechos? ¿Qué funciones tienen los derechos? ¿Son simplemente cláusulas simbólicas o expresivas? Discusión que em, ha empezado a tener más relevancia a propósito del constitucionalismo latinoamericano, pero a propósito también, diría yo, del vínculo entre estas cláusulas de derechos y demandas de carácter identitario. Dicho sea de paso, no lo dijo Alejandro, yo me dedico en investigación fundamentalmente a cuestiones de género, ¿no? Y ahí se expresa con mayor nitidez, creo, cómo la manera en que hemos venido comprendiendo, sobre todo desde la perspectiva de la práctica jurídica, las relaciones entre estos derechos y las demandas sociales y el lugar que estos tienen en la articulación orgánica de una sociedad, está permanentemente tensionado por el surgimiento de nuevas demandas, y entonces el derecho funciona en algún sentido em,
siempre en esta tensión permanente, ¿no? Yo no lo pongo aquí, pero yo diría que mi perspectiva del asunto, que no es la única posible, eso hay que aclararlo, pero mi perspectiva del asunto, y por eso Ferrajoli me parece un buen autor, pero podrían haber muchos otros que van más allá, no estaba muy segura de cuál iba a ser la formación de las personas que se inscribieran, entonces me situé en un plano más medio, pero hay muchos autores también que han tratado de mostrar, y esa sería como la invitación a discutir hoy día, cómo pensar en algún sentido el derecho y en particular el derecho constitucional y dentro del derecho constitucional los derechos fundamentales o humanos, como se les quiera llamar, a estos efectos da un poco igual la terminología, como instrumentos de cambio social, ¿no? Y esa sería un poco la apuesta, pensarlo desde esa perspectiva y, y no pensarlos de una manera naif o inocente, sino que afrontar esta discusión con todos los problemas que tiene esa discusión, ¿no? Entonces, les voy a echar la introducción, les voy a compartir ya una presentación que busca simplemente generar un espectro de discusión y de lenguaje común y como digo, en una perspectiva que es muy panorámica, sin perjuicio de que las preguntas pudieran surgir, eh, digamos, oportunidades para ir afinando esta cuestión. em, E irla viendo a través de discusiones concretas, como creo que son las que han podido em, abordar con las otras personas que han participado en el resto de los módulos de este curso. Lo que tienen en pantalla es una elección que no es casual de imágenes porque busca poner de relieve esta tesis que ya mencioné y que Ferrajoli desarrolla en este texto, pero también desarrolla en otro, en un libro, no solo en ese artículo, sino en uno de sus libros más recientes sobre constitucionalismo, que es la tesis de que el constitucionalismo y los derechos en particular deben ser comprendidos como leyes del más débil, ¿no? Están al servicio entonces de estas demandas de igualdad, tanto comprendida como singularización de las personas como igualdad en condiciones materiales. Y entonces lo que yo busco reflejar con esta primera imagen es que efectivamente buena parte del legado de esos derechos que hoy día aparecen en las cartas constitucionales corresponde a estas demandas articuladas habitualmente por movimientos sociales y creo que esta dimensión no está demasiado estudiada, ¿no? O no tiene el protagonismo que debería tener en los estudios de derecho, que es los vínculos entre la manera en que esos derechos quedan plasmados en las normas constitucionales en particular, pero también en las normas legales, y cómo son concebidos por los movimientos sociales que les dan origen a través de sus demandas. Entonces lo que tienen en pantalla, ya lo habrán notado, es un grupo de imágenes bien reconocidas, ¿no? De demandas a lo largo de la historia, casi desde los inicios del constitucionalismo, ¿no? Incluyendo algunas de las procesos que han permitido sedimentar los derechos con una paradoja que es muy típica del movimiento de los derechos, que normalmente han estado germinados por crisis. Algunas de esas crisis se han radicalizado dando origen a revoluciones, es decir, cambios completos de paradigma, ¿no? Entonces aparecen también como ustedes saben, y sobre esto no me voy a detener mucho, aparecen varios de los grupos que están relacionados a las demandas no solo de los derechos sociales, ¿no? Que aparece como una cuestión mucho más vistosamente relacionada con las cuestiones relativas a cómo articular mejores protecciones de la igualdad en nuestro sistema jurídico, sino también a la extensión de algunos derechos clásicos que son también fundamentales para la protección de estos grupos, como puede ser el derecho a voto, los llamados derechos civiles en Estados Unidos respecto de las demandas de los movimientos
básicamente de la población negra. Y entonces lo que he traído a colación en esta ya primera lámina que tiene un desarrollo conceptual es este concepto de constitucionalismo que aparece en el texto que pedí a los organizadores de este curso que les suministraran, que es esta idea de que el constitucionalismo está ligado como lógica, no a la noción del Estado constitucional de derecho, y en ese sentido yo diría, si uno lo lee bien en el texto de Ferrajoli, es tanto un proyecto político, jurídico como ético, ¿no? Que es también una visión, creo, que describe mejor las lógicas de las discusiones de derechos en la actualidad, ¿no? Que son lógicas que aparecen muy vinculadas a demandas de carácter ético, ¿no? Donde la cuestión de por qué se garantizan ciertos intereses, ¿no? Aparece como una cuestión muy, muy relevante, aunque no sea necesariamente siempre dicha, ¿no? Em, y entonces lo que sugiere Ferrayoli es que estamos, lo dice en su texto, en un cambio de paradigma que no ha sido todavía suficientemente tomado en serio en términos de sus implicancias y de su amplitud, y él identifica tres desafíos, ¿no? Del constitucionalismo. Son desafíos porque el camino no está andado y recién está probablemente en ciernes, que es la construcción de un constitucionalismo social, es decir, un énfasis en el desarrollo de los derechos sociales, complementario al liberal, es decir, no es un constitucionalismo sustitutivo, sino es un constitucionalismo complementario de esa vertiente liberal que ha sido la vertiente clásica de los derechos, y que en ciertos países, como ocurre en el caso chileno, cuesta deslastrarnos, ¿no? Completamente de sus ideas, sobre todo de la manera en que se ha presentado en el caso chileno, cuestión sobre la que volveré más adelante. Al mismo tiempo, la construcción como un desafío también de un constitucionalismo del derecho privado junto a un constitucionalismo del derecho público. Esta es una cuestión que también ha sido muy teorizado por las tesis feministas, ¿no? Cómo la constitución de la idea de derecho ha quedado construida en nuestras sociedades y en nuestros derechos contemporáneos sobre la base de esta distinción clásica entre lo derecho perdón, entre lo público y lo privado, y cómo en general las cuestiones que son parte de las relaciones que se dan en términos privados, em, son consideradas muchas veces otra cosa, es decir, no constitutivas de derechos fundamentales, y no están desarrolladas muchas veces por los estatutos constitucionales, es decir, no son foco de interés. El ejemplo más clásico de esto es la cuestión de la familia. Normalmente no aparece como un estatuto constitucional, aparece como un presupuesto de la sociedad constitucional, ¿no? Esta es la lógica que tienen varias constituciones de esta cláusula. También está la constitución chilena, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero no aparece como un locus claro de regulación constitucional. Sin embargo, cualquiera que haya seguido las discusiones contemporáneas del constitucionalismo, nota que cada vez más hay discusiones, más allá de que hayan o no cláusulas sobre la familia en nuestras constituciones, sobre precisamente cuál debe ser el lugar, el rol de las familias y la relación con los derechos de las personas que son sus integrantes, ¿no? Esa es la razón por la que también es un foco de interés de la crítica feminista, porque mucho de lo que le pasa a las mujeres está atravesado, no por esta especie de omisión de las constituciones de regular este espacio de lo privado y en particular el espacio de la familia, dejando entonces lugar a que se reproduzca, para utilizar una terminología feminista, las lógicas de la familia patriarcal, que no solo afectarían a las mujeres, sino también excluirían a grupos de diversidad sexual, pondrían a los niños, niñas y adolescentes en una posición también de objetos de regulación más que de sujetos de derecho, es decir, ahí hay una trama de relaciones que excede la sola cuestión de los derechos de las mujeres, ¿no? Y ahí hay un terreno que, como saben ustedes, se ha ido también desarrollando en las constituciones latinoamericanas del último tiempo, que han ido incorporando algunas cláusulas de familia,
pero de manera todavía con distinto ritmo y de manera que no siempre es del todo coherente, como quiera. Ahí hay todo un espacio y un espacio de otras relaciones privadas que exceden también el marco de la familia, que se dan en el plano de la sociedad civil, por mucho que sea claro que el constitucionalismo en el día de hoy admite, cual más, cual menos, la tesis de la horizontalidad de los derechos, es decir, que los derechos no solo afectan la relación entre el Estado y los privados entre sí, sino entre los propios privados, es decir, opera en las relaciones entre particulares, ¿no? Esa tesis es una tesis que más o menos se ha ido desarrollando, es parte de la doctrina actual en materia constitucional, pero no tiene el efecto tan expansivo que uno tendería a creer, y por eso la observación que hace Ferrajoli de que es necesario construir un constitucionalismo del derecho privado es una observación que tiene sentido, ¿no? Y por último, un constitucionalismo internacional junto al constitucionalismo estatal, y esto tiene que ver con algo sobre lo que voy a volver, pero me parece bastante evidente, ¿no? La idea de que no tenemos todavía completamente afinadas las formas en que se desarrollan las relaciones de protección de los derechos en el plano interno con las múltiples y cada vez más expansivas reglas de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto no solo se reduce a tratar de tener dispositivos de armonización sobre el valor y el rol de los tratados internacionales de derechos humanos o de otras normas de derechos humanos, que no son las únicas normas de derechos humanos internacionales en los tratados, hay muchas otras normas, sobre todo normas de soft law, no solo tiene que ver con despejar esta cuestión, es decir, cuál es el rol en nuestro sistema de fuentes, que para las personas que conocemos el sistema chileno, ha sido un quebradero de cabeza para el caso chileno, ¿no? El problema de la jerarquía de los tratados, sino también otras cuestiones con las que estamos confrontados en la actualidad, como armonizar los dispositivos también de jurisprudencia internacional, ¿no? El típico problema que hoy día en América Latina se está tematizando sobre la lógica del control de convencionalidad, es decir, cuál es el valor, ¿no? Y qué tan vinculantes son las resoluciones de el sistema interamericano, en particular de la Corte Interamericana, respecto de su relación en los derechos internos. En Europa hace mucho tiempo que se viene hablando de los mecanismos de diálogo entre cortes para referirse a los diálogos entre cortes constitucionales y cortes internacionales, pero ahí hay todo un terreno que hay que seguir despejando y que verán, puede adoptar muchas formas en las distintas discusiones. De hecho, la discusión quizás más reciente en el caso chileno es la discusión a propósito de la reforma constitucional que fija el itinerario constituyente, de cuál es el valor de esa cláusula que está en el artículo 135 de la Constitución chilena, que establece que la Convención Constitucional debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, lo que ha dado toda una discusión respecto de si tiene el mismo valor un tratado internacional de derechos humanos que un tratado internacional comercial, para efectos de limitar las potestades de la Convención Constitucional. ¿No? Entonces, si se fijan, hay una especie de miriada, ¿no? De abanico de temas que uno puede situar en cada una de estas coordenadas que Ferrajoli identifica como desafíos del constitucionalismo. Y entonces en la pregunta de qué son los derechos, que es una pregunta que ya dije en la introducción, que es móvil, porque uno no puede asumir que los derechos son aquellos que han quedado fijados en los catálogos de un determinado texto constitucional, ni tampoco siquiera de las declaraciones o de tratados internacionales, porque siempre ha habido históricamente una apertura al concepto de derecho. Resulta entonces difícil conceptualizar incluso la misma idea de los derechos para distinguirlos de otros intereses que pueden estar protegidos en el sistema jurídico,
pero no necesariamente debieran tener la calidad de derecho, y esta discusión es relevante en términos prácticos, no solo teóricos, porque se supone que en el constitucionalismo a aquello que denominamos derecho le hemos también provisto de un grupo de garantías especiales. Y entonces solo aquel interés, ¿no?, que tenga el pedigrí de un derecho debiera servirse de esas garantías especiales. En el caso chileno, para quienes conozcan un poco más del asunto, hemos visto en discusiones constitucionales que se ha tratado como derechos, por la vía de toda esta discusión sobre la propietarización de los derechos que permite la Constitución chilena, intereses que uno podría problematizar, creo, sin ser demasiado crítico, su carácter de derecho, ¿no? Entonces, esta distinción que aparece muy poco estudiada, uno tiende a dar por sentado que los derechos son algo sobre lo que más o menos tenemos acuerdo, ¿no? Y sobre todo cuando utilizamos esta fórmula de que los derechos son aquello que emana de la naturaleza humana, estamos asumiendo que tenemos una especie de convención o acuerdo sobre qué sería esa naturaleza humana y cuáles serían esos intereses, y cada vez que nos confrontamos a nuevas discusiones sobre derechos nos damos cuenta que eso no es así. Así que esa pregunta sigue siendo una pregunta relevante por este carácter expansivo de los derechos. En la posición de Ferrajoli, para cerrar con esta lámina, uno puede, dadas las coordenadas que él establece, fijar entonces cuál sería el criterio matriz para identificar los derechos. ¿Cuáles serían los derechos? Bueno, serían los intereses que sirvan al más débil en contra de la ley más fuerte, ¿no? Ahora, es importante tener presente que la visión de Ferrajoli no es la visión, no es la única visión sobre esta materia. Si uno le pregunta a un liberal clásico, para la gente que vivía en Chile, por ejemplo, a una persona como Axel Kaiser, ¿no?, que escribe mucho sobre estos temas, y le pregunta cuáles son los derechos, seguramente su recorte del grupo de intereses que tendrían el carácter de derecho no incluiría nunca los derechos que le importarían a Ferrajoli. Con lo que estoy queriendo decir que no es verdad que no haya discusión sobre cuál es el espectro de los derechos, y probablemente esa discusión aflora con mayor nitidez en los procesos de reforma constitucional o de otorgamiento de nuevas constituciones, como el que tenemos a puertas en el caso chileno. ¿Para qué sirven los derechos? Esto es bien importante. Voy a pasar rápido sobre esta lámina porque solo es para generar como ya dije, unas coordenadas comunes de comprensión, pero aquí también ha habido mucha movilidad. Em, lo que sabemos, ¿no?, lo que suele decirse en esta materia es que los derechos tienen varias funciones en el sistema jurídico, unas hacia afuera, vinculadas con el ejercicio del poder. A eso es lo que la lámina le llama la perspectiva externa, y esta perspectiva externa se caracteriza porque los derechos están entretejidos con un ejercicio del poder, y mientras más entretejidos estén con ese poder, más legítimo es ese poder. Esto es lo que explica lo que estamos transitando también en el caso chileno, que ante crisis de legitimidad de los poderes constituidos, en especial de las llamadas crisis de representación, las que afectan al gobierno, al parlamento, etcétera, no es inusual que se produzca una discusión de derechos por la vía de discusión constituyente, ¿no? Porque lo que se busca entonces es darle nuevos aires al sistema político, y eso implica revisar entonces cómo entendemos y qué intereses catalogamos de derechos. Y ahí aparece mucho más clara la idea de que estos derechos permiten mantener la legitimidad de todo el sistema político. Por eso es que tienen un rol tan importante en nuestras comprensiones también sociales, y por eso es que quizás de las normas constitucionales, los derechos son las normas que funcionan más como bisagra entre el mundo político y el mundo social. Y los derechos desde una perspectiva interna, es decir, cuando ya están incluidos en los textos jurídicos, en particular en los textos constitucionales, cumplen funciones para el propio sistema jurídico. Unas son las funciones de criterios de validez del resto de las normas
del sistema. Esa es la razón por la que muchas de las discusiones sobre inconstitucionalidad de leyes invocan la contravención de ciertas leyes a derechos fundamentales. Entonces ahí uno puede identificar claramente cómo los derechos se transforman en criterios de validez, es decir, si una norma del sistema está en contra de esos derechos, entonces esta norma, por mucho que haya sido emitida por el Congreso, por el Parlamento, como le llamemos, puede devenir inválida, ¿no? Entonces los derechos adquieren como normas sustantivas un carácter en el constitucionalismo contemporáneo que no tenían en el constitucionalismo clásico, que eran más bien directivas. Lo propio ocurre también según cuáles sean las reglas de control de constitucionalidad más horizontales o más concentradas en los distintos sistemas, lo propio ocurre en la práctica de los tribunales, ¿no? No es necesario, si hay un constitucionalismo que permite controles horizontales de constitucionalidad, observamos que muchas veces los tribunales adoptan o pueden adoptar prácticas interpretativas que terminan derogando, entre comillas, ciertas normas por asumir que esas normas contravienen derechos, o que no adoptan ciertas interpretaciones que habían sido clásicas y adoptan otras porque consideran que las interpretaciones que estaban vigentes previamente entran en conflicto con derechos, ¿no? Entonces, buena parte de la movilidad del sistema jurídico se produce por este carácter de los derechos como criterios de validez de todas las reglas del sistema. Y al mismo tiempo, en su versión más clásica, los derechos son un límite del poder. Esta es la tesis liberal eh, más antigua, ¿no? ¿Para qué surgen los derechos? Dicen los liberales, bueno, para limitar el poder estatal, y actúan tutelando las pretensiones morales. Suele decirse de individuos, yo he agregado de grupos, porque en el constitucionalismo contemporáneo han aparecido, ya lo decía al principio, con mucha más fuerza, y esto digamos, un foco de análisis bien importante hoy día en la doctrina jurídica, la percepción de que los derechos pueden garantizar no solo intereses individuales, sino intereses grupales. Por supuesto, toda esta dimensión, ¿no?, del constitucionalismo aparece muy fuertemente vinculada a los llamados grupos en desventaja, considerando además que muchas de las demandas de los grupos en desventaja son hoy día demandas de reconocimiento de derechos en cuanto grupo, ¿no?, las llamadas demandas identitarias. Por eso creo que no es correcto hablar en el estado actual de las cosas solo de que los derechos protegen pretensiones individuales, sino que hay que asumir que protegen también pretensiones grupales o colectivas. Ahora, de esto no se sigue que no hayan conflictos entre esas distintas pretensiones, ¿no? Este es un estado de cosas. Lo que tienen aquí es una lámina que intenta mostrar algo que ya afirmé, pero mostrarlo desde una perspectiva que ha sido muy clásica, pero que uno podría decir que está también en revisión, que es la idea de que los derechos han ido mutando en el tiempo y se han ido acumulando, ¿no?, nuevas generaciones de derechos, ¿no? Esta es una expresión que aparece normalmente en los enfoques que dan cuenta de esta evolución histórica de los derechos. Esta tesis que tienen en pantalla de T.H. Marshall es una tesis de los años 50, que es muy citada, que es la tesis que entiende estas generaciones de derechos como dimensiones de la ciudadanía. Y esto me parece interesante porque la lógica actual, y esa es una terminología que uno ve con mayor frecuencia en los análisis, en la lógica actual de los análisis constitucionales, la noción de ciudadanía no aparece solo remitida a los ejercicios de derechos políticos, y en algún sentido esta idea de que hay distintas clases de ciudadanía que se correlacionan con distintos tipos de derechos, se le debe precisamente a este autor que con una conferencia de los años 50 muestra las relaciones o las dimensiones sociológicas de los derechos, ¿no? Buena parte del trabajo de él apunta a esto, a esta dimensión social de los derechos y cómo entonces van integrando o a través de los derechos
se producen fenómenos de integración a la comunidad política. Y entonces, la lógica de Marshall es que las personas, en algún sentido, que están excluidas o que fueron excluidas en distintos momentos históricos del goce de ciertos derechos, habrían sufrido una especie de mutilación de una de las dimensiones del concepto de ciudadanía, ¿no? Esto es bien importante porque recordemos que los derechos políticos han pasado por distintos momentos y los derechos civiles también han pasado por distintos momentos, y entonces en la tesis que él suministró, ¿no?, al mundo de las ideas y que ha sido retomada en análisis posteriores, em, es posible concebir la carencia de un determinado tipo de derecho como una especie de merma en el concepto de ciudadanía. Y ya sabemos que esto entronca mucho más también con la discusión de cómo los derechos tienen un lugar, entonces, en la relación que tienen los individuos con las comunidades políticas, es decir, los derechos sirven especialmente a la democracia. Lo que tienen ahí en la tesis de Marshall es esta idea de que primero se había constituido la ciudadanía liberal con los derechos civiles, luego la política, porque los derechos de participación política en términos de sufragio universal son más tardíos, y finalmente en el periodo entre guerras, cómo habrían surgido ya en el siglo XX los derechos sociales. Ahora, esta tesis evidentemente se ha ido complementando con análisis posteriores que empiezan a hablar de otros tipos de ciudadanía. Por ejemplo, hoy día hay varios análisis en el constitucionalismo que utilizan la idea de ciudadanía y le ponen otros apellidos para dar cuenta de la existencia de otros derechos o grupos de derechos. Por ejemplo, en varias tesis ligadas a los análisis de la protección de derechos tanto de mujeres como de población de diversidad sexual, se habla de la idea de ciudadanía íntima, para dar cuenta de cómo los derechos sexuales y reproductivos tendrían un carácter especial que permitirían entonces el desarrollo de decisiones en el plano de estas em, cuestiones que remiten a la intimidad de las personas. O se habla respecto de los derechos, para ponerlo en otra clave, eh, de los derechos en el plano de la salud, también de una ciudadanía biológica, ¿no? Porque ya sabemos que estamos más expuestos a la posibilidad de que se experimenten con nuestros cuerpos, eh, tenemos también mayores formas de control por parte del Estado. Quizás la pandemia es un buen ejemplo de cómo se han controlado nuestros procesos, todas las discusiones sobre vacunas, si hay autonomía o no, están construyendo también otro tipo de asuntos, y hoy día también hay algunos análisis que hablan de la idea de ciudadanía biológica, ciudadanía en materia informática, ¿no? Para el acceso eh, a la cuestión, digamos, a la conectividad, etcétera, en un mundo más globalizado, en que probablemente no se puede constituir comunidad política sin que las personas tengan acceso a redes sociales, internet, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrar es que todo esto ha ido también variando, que hay, por supuesto, tesis que en su momento fueron revolucionarias o marcaron esta manera de pensar los derechos en términos de generaciones o de dimensiones de la ciudadanía, pero todo ese pensamiento se ha ido reconstituyendo. Como última cuestión a propósito de esto, quiero llamarles la atención que una de las críticas que ha recibido la tesis de Marshall es que la adquisición de la ciudadanía no es lineal, ¿no? Él suponía que las personas iban acumulando, ¿no? Y habían acumulado históricamente primero los derechos políticos, luego habían accedido a los derechos, perdón, primero los derechos civiles, luego los derechos políticos y luego los derechos sociales. Pero los análisis actuales ponen de relieve que hay personas que pueden gozar de derechos políticos y no gozar, por ejemplo, de derechos civiles, ¿no? Respecto de algunas poblaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las personas de diversidad sexual en las discusiones sobre matrimonio igualitario. Las personas votan, pero sin embargo no acceden al derecho a fundar familia en términos equivalentes a otras personas, o las personas en situación de discapacidad, algunas de las cuales están también privadas en varios ordenamientos jurídicos de la capacidad jurídica, ¿no?
podrían tener en algún sentido ciudadanía social, es decir, ser beneficiarios de prestaciones del Estado, pero no tener en cambio derechos políticos. Por lo tanto, según cómo se mire la cuestión, no es tan acumulativa o no es tan lineal, según los grupos que estemos analizando, como suponía Marshall, y esta es una de las críticas que se ha planteado a su planteamiento por análisis más contemporáneo. Quiero mostrarles esto muy rápido, también como otra forma de mirar los derechos, es decir, cómo se han ido ampliando en sus garantías y sobre todo en su titularidad, ¿no? Este es un esquema que propuso en algún momento Norberto Bobbio, que ha sido retomado por otros autores, la idea de que los derechos pasaron por un momento en que se incluyeron en las cartas o en los textos jurídicos, a eso le llamó positivación, luego se generalizaron, es decir, fueron ampliando su titularidad. Esto sirve, por ejemplo, para pensar la extensión de los derechos, incluso la misma idea de los derechos políticos, como en su momento eran solo derechos masculinos, luego se extendieron en la segunda mitad del siglo XX a las mujeres u a otro tipo de población. Cómo en algún momento esos derechos generales empiezan a ser complementados con derechos específicos y cómo surgen entonces estatutos de protección que los podemos pensar en la clave de Ferrajoli como protección a los más débiles, ¿no? Y empiezan a proliferar tanto leyes como tratados internacionales sobre poblaciones concretas, ¿no? Y surgen los derechos y las protecciones a los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas en situación de discapacidad, hoy día también de las personas, de los adultos mayores. Hay una convención internacional que se ha ratificado recientemente en América Latina, etcétera, ¿no? Y entonces a ese proceso de pasar de un sujeto abstracto a sujetos concretos, sin abandonar completamente la noción de derechos generales o abstractos, Bobbio le denominó especificación, y en el tránsito, ¿no? En el periodo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece muy fuertemente el fenómeno de internacionalización, que todo esto acumulado da origen también a parte de los desafíos que ya veíamos que registraba Ferrajoli, ¿no? Esta idea de cómo consolidar este movimiento que es expansivo también en el derecho internacional, de cada vez más ir regulando distintos derechos con las lógicas de soberanía del derecho interno. Respecto de esta última cuestión, pensemos que en el momento en que vivimos, ya esta es una terminología que se está utilizando más, se habla de la lógica de la protección multinivel de derechos. En Europa esa protección multinivel tiene tres niveles, ¿no? El nivel nacional, el nivel supranacional, que es el comunitario europeo a través de la estructura de la Unión Europea, que tiene, que no solo supone un proceso de integración económica o política en ciertos niveles, sino también un proceso de integración de derechos humanos. O sea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene competencia para los tratados constitutivos de la Unión para resolver cuestiones de derechos humanos. Y está el nivel superior, que sería el internacional, ¿no? Que se articula sobre todo con el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. Tenemos tres niveles, ¿no? Que pueden tener coordinaciones como también tensiones entre sí. En América Latina tenemos un modelo simplificado en el sentido de que no tenemos este nivel intermedio, porque no tenemos algo parecido a la Unión Europea, aunque han habido algunos intentos en su momento de constituir al Mercosur como un proceso de integración, pero más bien fallido, al menos no completamente, no con la misma amplitud que tiene la Unión Europea. Y entonces funcionamos más bien en un sistema binivel, ¿no? Con dos niveles, el nacional e internacional, pero que tiene particularidades también porque la Corte Interamericana ha sido muy activa en el suministro de nuevos estándares de protección que entran muchas veces en conflictos, sobrepasan con creces las cuestiones que se han desarrollado en el plano interno y entonces generan muchas tensiones. Esa es la razón por la que hemos visto cómo ha habido en el último tiempo en América Latina varios países, incluido Chile, que han
presentado declaraciones colectivas en contra del sistema interamericano. Es decir, ahí hay un proceso de tensión política también bien importante. Bueno, supongo que en otra sesión tendrán específicamente eso, pero si a alguien le interesa podemos hablar de esta cuestión en particular del sistema interamericano en, el, en, el, en la sección de preguntas. Una cuestión que a mí me interesa en particular, para ir generando también esta como caracterización de nuevas lógicas en el constitucionalismo, pero mirándolo siempre desde una perspectiva histórica, como nuevos movimientos, es lo que ha aportado el constitucionalismo latinoamericano, que en mi opinión ha sido muy demonizado, pero que tiene cosas muy interesantes, sobre todo en esta renovación de perspectivas sobre qué podemos entender como derechos y en esta mayor permeabilidad también a las lógicas interculturales. La lógica intercultural es algo que está ya presente en la protección de derechos, en el constitucionalismo desde el último tercio del siglo XX, pero que ha ido adquiriendo mayor protagonismo en la regulación constitucional, en cartas constitucionales latinoamericanas por el otorgamiento de nuevas constituciones desde la segunda mitad del 90 en adelante en América Latina que han ido estableciendo también en un nuevo lenguaje o con cláusulas inéditas para la región americana una mayor protección de esta interculturalidad y abriéndose entonces al ingreso de nuevos derechos. Ahí aparecen derechos como a la alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación, a la información, a la cultura, a la ciencia y al hábitat, la recuperación también de las lógicas culturales de pueblos originarios que empiezan a permear el desarrollo de estatutos constitucionales, las comunidades, pueblos, nacionalidades, es decir, hay una apertura del lenguaje, aparecen otras categorías, aparecen otros sujetos también en línea con esta idea de ir identificando nuevas poblaciones en la lógica de Ferrajoli de personas más vulnerables, ¿no? Aparecen las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, aparecen los consumidores también en algunas constituciones latinoamericanas, y como les decía al principio, el reconocimiento de diversidad de familias, aunque no siempre, porque en América Latina estamos muy cruzados también por influencias conservadoras, entonces esto es bien interesante. En América Latina, y esta para avanzar a las críticas, ¿no? Una de las críticas que se ha hecho a este constitucionalismo latinoamericano es un constitucionalismo que se ha caracterizado por privilegiar una técnica de acumulación, es decir, eh, como hay dos o tres o más almas, ¿no? En las sociedades latinoamericanas, entonces no se logra necesariamente sintetizar las discrepancias de las discusiones constitucionales y lo que se hace es acumular cláusulas de distintos signos. Entonces aparecen ideas conservadoras coexistiendo en los textos constitucionales con estas nuevas ideas que uno pudiera calificar a grosso modo como progresistas, y esto, como sabemos, complica luego la complementación por vía legal y la aplicación jurisprudencial, cuando aparecen cosas que se contradicen entre sí. Esta ha sido una de las objeciones, y otra de las objeciones es que se ha privilegiado y aquí quizás quien ha presentado la objeción con mayor contundencia es Roberto Gargarella, un constitucionalista argentino, cómo se ha privilegiado una tendencia expresiva, es decir, una concepción quizás de los derechos como cláusulas que tienen funciones simbólicas, y eso ha hecho que se haya puesto menos atención a lo que Gargalea llama la sala de máquinas, que es la necesidad de redistribuir o de pensar otras cláusulas orgánicas en las constituciones latinoamericanas que mejoren los dispositivos de garantía. Por ejemplo, cómo estas cláusulas con nuevos derechos coexisten con un presidencialismo muy fuerte, que es típico de América Latina, o con reglas que no garantizan la independencia de los tribunales, ¿no? Que también ha sido una de las falencias de América Latina,
y cómo eso hace entonces que en algún sentido se transformen, dicen autores como Gargarella y otros, en cláusulas meramente testimoniales, ¿no? Se pone demasiado énfasis en la noción de principios y los derechos que quedan desprovistos de las garantías que son propias entonces de una buena regulación de distribución de poder o de sala de máquinas, como dice. Yo con todo, aunque creo que él tiene razón, que efectivamente se han hecho un poco haciendo caso omiso a las cuestiones relativas a cómo las instituciones latinoamericanas eh, han producido a veces un distanciamiento precisamente entre la protección de derechos y la garantía. Yo con todo creo que la incorporación de esas cláusulas como proyectos de innovación, como cambio del lenguaje constitucional, constituyen un avance a ser tenido en cuenta, sobre todo en el proceso constituyente chileno. Em, para terminar, para el caso chileno, esto lo saben bien las personas que viven en Chile, quizás sea una repetición, lo digo para si hay otras personas que no están familiarizadas con el sistema chileno. Las características, y ahí está buena parte de la discusión a puertas de la discusión constituyente chilena, tienen que ver con los déficits de la manera en que se conciben los derechos y se garantizan los derechos en la constitución chilena. Como sabemos, hay un gran reconocimiento y protección de los derechos patrimoniales, ¿no? Y de la libertad económica a través de garantías específicas. El derecho a propiedad es un superderecho. Ferrajoli tiene otro texto bien interesante en que controvierte la idea de que el derecho de propiedad sea un derecho fundamental. Él dice que el derecho a la propiedad, el acceso a la propiedad debiera ser un derecho fundamental, pero no el derecho de propiedad, es decir, la propiedad constituida. Esto bien interesante en su análisis. Otra característica del sistema chileno, menor reconocimiento de garantía de los derechos de libertad o de autonomía para escoger distintos planes de vida. En este sentido, el sistema chileno no es en rigor un sistema estrictamente liberal, porque las posiciones liberales son posiciones comprometidas también y sobre todo con los derechos de autonomía para escoger planes de vida, y esto no ocurre en el sistema chileno. El sistema chileno es un sistema neoliberal, con compromiso patrimonial, ¿no? Con un modelo económico, es una constitución económica, como dicen varios autores, pero no es necesariamente un modelo liberal desde el punto de vista de las garantías de derechos de autonomía. Bajo reconocimiento de derechos sociales, inexistencia de garantías generales y específicas, aunque son derechos, en otras constituciones hay que decirlo, los derechos sociales aparecen ni siquiera como derechos, sino como directrices. Aquí aparecen como derechos, pero derechos hasta cierto punto privados de un conjunto de garantías, lo que en cierto sentido ha ido siendo corregido sobre todo en el caso de algunos derechos, por jurisprudencia chilena, sobre todo jurisprudencia reciente chilena, por ejemplo, en materia de salud se ha avanzado mucho por la complementación legal y por la jurisprudencia chilena, sobre todo la última jurisprudencia de la Corte Suprema. No hay reconocimiento de derechos o grupos en desventaja, solo de grupos asociativos, ¿no? Esto es lo que la Constitución chilena llama los cuerpos intermedios, pero es muy difícil articular cláusulas de igualdad eficientes sin tener reconocimiento de colectivos en desventaja, ¿no? Aquí hay como una mini lógica del derecho a antidiscriminación que no está bien lograda en la Constitución chilena, y ahí buena parte del desafío, yo creo, de la discusión constituyente es tratar de establecer cláusulas que tengan más rendimiento, las cláusulas de igualdad, que son unas cláusulas clásicas. Por último, porque estoy ya sé en la ahora, y como les decía que yo trabajo desde género, la posibilidad de que una constitución se transforme en una constitución feminista, que es algo que se viene diciendo como posibilidad para el caso chileno, no solo en Chile, sino en el extranjero, es un buen ejemplo de cómo se espera de las constituciones acometer de mejor manera demandas sociales, ¿no? Es cierto que la exclusión de las mujeres no es un problema reciente, pero también es cierto que las constituciones se han planteado
el problema de género como una cuestión solo desde el último tercio del siglo XX, muy relacionado con las demandas y la judicialización constitucional que han emprendido movimientos de mujeres a lo largo del mundo. El desafío es enorme si lo miran, esto es lo que quiero poner con esas fotos, el desafío de constituir una constitución en clave feminista o generalizada, como quieran decirlo, ¿qué es el desafío de una constitución realmente inclusiva para más de la mitad de la sociedad? ¿No? Es decir, no estamos hablando de cualquier grupo, ¿no? Em, supone cambiar los ejes a través de los cuales ha orbitado la discusión constitucional y el constitucionalismo contemporáneo. Y el desafío de una constitución feminista es un desafío altamente innovador. Es decir, uno no puede, creo, pensar la discusión, si realmente se la toma en serio, de cómo lograr que los derechos de las mujeres y de los grupos de diversidad sexual sean realmente reconocidos en términos de dignidad y estabilizados en su protección en una constitución, sin dejar de pensar el derecho en buena medida como lo hemos venido pensando. Dicho de otra manera, mucho de la manera en que pensamos el derecho ha sido un lastre para, entonces no es un problema solo de incluir nuevas cláusulas, es un problema de pensar incluso las cláusulas, con esto lo dejo para las preguntas, de manera distinta. Por ejemplo, las cláusulas y las lógicas hiperindividualistas de los derechos probablemente no les sirvan mucho a estos grupos. Y entonces tenemos enfrente entrar a nuevos temas, solo si pensáramos en este proyecto, que no es el único que está en discusión para la constituyente chilena, ¿no? El proyecto de cómo incorporar a las mujeres, ¿no? Tendríamos que pensar en cómo hacernos cargo de dimensiones de la vida social que no han sido objeto de preocupación constitucional, como el cuidado, no solo en el ámbito de las familias, sino también fuera, de ahí he puesto las personas adultas mayores o cómo las dimensiones de cuidado social nos los ha puesto de relieve la pandemia, también están soportadas normalmente por las mujeres, las distintas profesiones de cuidado son profesiones feminizadas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo reconocemos como una necesidad, como un derecho, como algo a ser retribuido, como un trabajo? Es decir, cómo lo cruzamos en todo el espectro constitucional, cómo cambiamos el lenguaje, cuestión que ha sido también muy parte de las críticas, ¿no? Como el lenguaje jurídico termina perpetuando lógicas interpretativas de discriminación, cómo estabilizamos la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder, no solo político, sino eventualmente de otras funciones estatales. Hay mucha discusión en el último tiempo sobre la posibilidad de extender principio de paridad, por ejemplo, a la judicatura, cómo reconocemos la diversidad entre las mismas mujeres y la posición de mujeres que pueden estar en situación de mayor vulnerabilidad, como podrían ser las mujeres de pueblos originarios, las mujeres en situación de discapacidad, cómo enfrentamos el tema de la violencia que atraviesa buena parte de nuestras dinámicas sociales y que no aparece como un derecho, basta concebirlo solo como un derecho, tenemos que hacer algo más. En fin, me quedo ahí porque ya sé que Alejandro está hace rato mirando porque estoy pasada del tiempo. Lo dejamos ahí y les agradezco la atención. Muchas gracias, profesora Yanira, por esta presentación. Ya tenemos varias preguntas en el chat em, que nos han enviado. Muchas gracias también por sus comentarios y recuerden también que pueden con la función levantar la mano que encuentran en la parte inferior de su pantalla en reacciones, pueden levantar la mano y pedir la palabra para hacer la pregunta y nosotros le abrimos, por supuesto, el micrófono. Bien, pero vamos por mientras con las preguntas en el chat. La primera es de Paola Bello, quien saluda desde el sur de Chile y agradece la presentación y plantea lo siguiente. Pensando en la violencia de género, que solo tiene regulación legal en un concepto acotado a ciertas relaciones familiares de la mujer por la ley 20.066, pese a la normativa internacional que sí tiene un concepto más amplio, que trasciende de lo privado a lo público. ¿Cómo debería abordarse el derecho a una vida libre de violencia para que obligara a un desarrollo legislativo que hiciera realmente operativo este derecho en su concepto más amplio? Recogemos unas tres preguntas y luego la responde en grupo, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto.
Bien, segunda pregunta de Gustavo Ojeda, desde Valdivia, estudiante de Derecho Watch. Profesora Zúñiga, gracias por su exposición. A nivel comparado, la presencia de leyes derivadas del implícito derecho a la memoria, específicamente aquellas que prohíben el negacionismo y relativismo de hechos históricos y la apología y reivindicación de pasados dictatoriales, ¿son efectivas? ¿Evitan el resurgimiento de movimientos reivindicativos? ¿Pueden precisamente no existir y mantener la paz social? ¿Son pensadas a modo de reparo? ¿Atentan al derecho a libertad de opinión? Pensando en la ley que prohibía el negacionismo y apología del régimen militar en Chile, propuesta que fue controlada por el TC. Bien, hay una pregunta ahí sobre negacionismo. Y Álvaro González Silva, esta va a ser la tercera pregunta que vamos a leer, luego vamos a continuar otras tres más del chat y luego le daremos la palabra a Felipe. Álvaro González dice, profesora, muchas gracias por su presentación. ¿Cuál cree usted que es el rol que deben tener los grupos desaventajados en la nueva Constitución? ¿Deberían estos grupos ser consagrados como titulares colectivos de derechos fundamentales y dejar detrás, de una vez por todas, la lógica individualista de la Constitución del 80? Eso tenemos de momento, luego leeremos más y daremos las palabras. Gracias. Para Paola, ¿no? La pregunta sobre la violencia de género y la amplitud. Bueno, yo creo que la incorporación de un derecho a una vida libre de violencia es, si uno digamos, lo interpreta en términos no sesgados, es suficientemente inclusivo como para incorporar no solo las formas de violencia intrafamiliar o íntima, sino en general otras formas de violencia. Ahora, yo soy de las que cree, y en algún sentido lo decía al principio, a propósito de la idea de los derechos puestos al servicio de la transformación, que uno tiene que asumir que los derechos se insertan en un determinado contexto cultural y en ese contexto cultural no solo está la cultura en términos latos, sino la cultura jurídica. Y claro, puede ser que en el caso chileno tenga rendimiento decir algo más de ese derecho, es decir, utilizar alguna manera para despejar toda duda sobre la amplitud de la cobertura, porque efectivamente lo que Paola dice es verdad. En el caso chileno hemos establecido por la confluencia de una serie de normas una especie de recorte de la violencia, haciendo equivalente a violencia de género a violencia intrafamiliar. Y entonces, por ejemplo, hemos dejado fuera otras hipótesis de violencia que están fuertemente en la discusión pública, política, como el acoso, ¿no? Que ni siquiera es tampoco regulado como un delito en el sistema chileno. Con esto no digo que tenga que regularse así, pero digo que hay una especie como de lógica mental en que las personas identifican probablemente la violencia con los casos más lesivos, y el derecho penal actúa como una especie de faro. Entonces mucha gente razona, ah, bueno, sí, entonces no está como parte de un delito, entonces no es violencia. Y entonces en este estado de cosas se inserta la discusión constitucional, y yo estoy convencida que uno tiene que ser sensible a las culturas de cada país para lo bueno y para lo malo, y para observar también cuáles pueden ser los lastres. Por eso creo que puede valer la pena decir algo más amplio. Ahora, no basta, creo yo, de la misma manera que tengo esta lógica interrelacional con el contexto cultural. Yo creo que las constituciones son piezas maestras que funcionan como engranajes, y por eso no basta solo concentrarse en el capítulo de derechos, y donde más rendimiento pueden dar los derechos es cuando se vinculan, en esto creo que tiene razón Gargarella y otros, con distribuciones de poder. Y una cosa que sabemos en violencia de género es que es muy importante la política pública de prevención. Es decir, la focalización en la política solo punitiva produce menos rendimientos sociales que una política de prevención. Y entonces tiene sentido vincular una regla de derechos con mandatos específicos, como lo hacen algunas constituciones latinoamericanas. Otra cosa es que luego quizás no pongan todos los recursos, etcétera, y otras trabas, pero yo creo que tiene sentido una cláusula que mandate políticas públicas con una cierta orientación, ¿no? Con perspectiva de género, y en particular
políticas que radiquen violencia, porque pensemos en el caso chileno, con esto cierro, en el caso chileno tenemos una institucionalidad, pero una institucionalidad con poco, como le gusta decir a los políticos, con poco diente, que es el Ministerio para la Mujer y Equidad de Género, con poco presupuesto, etc. En ese modelo, por mucho que se tenga un derecho, probablemente no va a avanzar suficientemente en prevención, a menos que pensemos que la prevención de la violencia necesariamente lo van a hacer los particulares, y eso es difícil pensarlo, creo yo. Entonces, ¿podemos avanzar con un derecho? Sí, pero como es un problema tan importante, quizás hay que pensarlo en una clave mucho más sinérgica, ¿no? Y utilizar otros dispositivos que complementen ese derecho. Para Gustavo, respecto de la cuestión de las leyes que sancionan el negacionismo. Bueno, hay toda una discusión, también se ha reproducido en el caso chileno, sobre qué tanto esas leyes producirían o no una restricción ilegítima a la libertad de expresión, que ha sido considerado un derecho basal de las democracias. Em, Gustavo pregunta sobre la eficacia. Yo no estoy familiarizada tanto con estudios sobre la eficacia, por eso no me puedo pronunciar qué tan eficaces son en términos culturales. Yo diría sí, pero esto es una hipótesis más bien por otro tipo de investigaciones con las que sí estoy familiarizada, que son las investigaciones de transformación cultural. Es que normalmente las reglas jurídicas eh, en este tipo de terrenos donde siguen habiendo disputas culturales muy fuertes, no estabilizan completamente. Y hay mucho fenómeno de resistencia o de resurgimiento de resistencias que aparecen por mucho que hayan leyes que determinen que no deben existir esas otras lecturas del mundo. Con eso tiendo a pensar que no es... no son demasiado eficaces. A este fenómeno incluso se le da un nombre en inglés, backlash, ¿no? Que son todos los fenómenos de resurgimiento de resistencias en estos terrenos en disputa que se dan mucho, por ejemplo, en los terrenos de género. Ahora, el hecho que no sea suficientemente eficaz, que siempre hayan voces que sigan negando, ¿es razón suficiente como para no tener una regla que limite? Yo diría no necesariamente, porque sí lo que hay es mucho desarrollo respecto de cómo la libertad de expresión tiene componentes bien fuertes en la pérdida de reconocimiento de ciertos grupos, cómo degrada, cómo tiene valor performativo. Esto es algo que trabajan mucho los estudios queer y los estudios de género. Y yo diría, no por casualidad, y con esto cierro, se ha ido admitiendo con justificación en reglas de igualdad o en reglas democráticas limitaciones a la libertad de expresión, dentro de las que caben también en el sistema interamericano la proscripción de discursos de odio. Y al final las leyes que limitan el negacionismo lo hacen en el entendido de que lo que hay detrás de eso son discursos de odio. Pero es una discusión con la que yo diría hay hartos matices y hay que tomarse todos esos matices en serio. ¿Cuál es el rol de los grupos en desventaja como derechos colectivos? ¿No? Sí, yo creo que buena parte de la demanda de grupos en desventaja, sobre todo de algunos que tienen demandas más identitarios, como pueden ser los de género, queer, pueblos originarios, presupone el reconocimiento no solo de derechos colectivos, sino en el caso, por ejemplo, de pueblos originarios, derechamente el reconocimiento de lógicas de autonomía, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de grupo. Lo que yo diría es que esas demandas identitarias que son parte de la discusión política desde el último, yo diría el último tercio del siglo XX, que son conocidas hoy día en la literatura de filosofía política como demandas de reconocimiento, no debieran hacernos olvidar que muchas de las necesidades, sobre todo en América Latina, de esos grupos siguen siendo necesidades de redistribución económica, ¿no? Hay mayor pobreza también en esos grupos, por lo tanto hay que pensar el dispositivo de reconocimiento para adelantar los derechos de esos grupos, no solo en clave identitaria, sino también en clave
de focalización de recursos a través de derechos sociales, pero bueno, no se opone una cosa con la otra. Lo que estoy diciendo es que no hay que em, em, hacer desaparecer una dimensión del problema solo por enfatizar la otra estrategia. Esa es simplemente mi observación. Perfecto, vamos con otras 3 preguntas del chat y luego vamos con las manos, que ya hay 3 personas ya, están anotadas en la lista ya, así que no se preocupen, van a ser escuchadas y escuchados. Adriana dice, gracias por su exposición desde Francia, saluda a ella. ¿Usted piensa que la Corte Interamericana tiene legitimidad para proponer cambios constitucionales? ¿Los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son impositivos al poder constituyente originario? Otra pregunta, Belén Prado. Profesora, primero, bueno, agradece su exposición y ella pregunta, ¿usted cree que debería dejar de existir el Tribunal Constitucional y avanzar hacia otro tipo de institucionalidad o solo se debería reformar el Tribunal Constitucional? Y una más de Rodrigo Aguayo. Desde Concepción, pregunta, ¿es necesario que el nuevo texto constitucional determine expresamente la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico o a su juicio ya no existe tal necesidad? ¿No? Vamos a tener un módulo específico sobre esto en unas semanas más, pero siempre es interesante escuchar también su opinión sobre esto. Así que muchas gracias, Rodrigo, por esa pregunta. Y la última de esta parte al menos, Raúl Ruiz, que saluda desde Venezuela y le gustaría oír su opinión respecto a las fallas de la CIDH, la comisión, bueno, o la corte, y si cree usted que ayudaría a mejorar su funcionamiento, y qué cree usted que ayudaría a mejorar su funcionamiento hoy en día, ¿no? Desde Venezuela esa pregunta. Luego continuamos, profesora. Em, yo creo que puedo juntar la pregunta de Adriana con la pregunta de Raúl. La pregunta de Adriana era sobre la Corte em, Interamericana, ¿no? Y si tiene legitimidad para imponer em, cambios constitucionales. Yo creo que la posición que ha tomado la Corte Interamericana de tener un tipo de jurisprudencia más vertical en relación con lo que hace la Corte Europea, esto tiene que ver, para la gente que no esté familiarizada, con el hecho de que la Corte Europea admite de manera más general la idea de margen de apreciación, es decir, le deja un espacio a los estados para determinar más o menos cómo cumplen o no las reglas del convenio europeo, cosa que en general no hace la Corte Interamericana, y entonces es mucho más vertical, y eso ha generado un mayor distanciamiento de sus doctrinas con las prácticas interpretativas internas y también eventualmente con normas constitucionales. Yo creo que ahí hay una fortaleza y a la vez una debilidad. Hay una fortaleza porque ha empujado un cambio que era un cambio que para ciertos temas había estado cerrado en América Latina, particularmente también para la agenda de derechos de grupos en desventaja, y en ese sentido el que la Corte haya avanzado en una jurisprudencia más vertical ha permitido generar estándares en cuestiones que habían avanzado muy poco en el plano interno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de protección de derechos de mujeres o de diversidad sexual, esto es muy obvio. Pero al mismo tiempo eso genera un efecto complicado, que es una cierta pérdida de legitimidad, y entonces respondiendo a la cuestión de la legitimidad, me parece que es obvio que nuestro concepto de legitimidad en estas materias todavía sigue siendo en América Latina, está muy, yo diría, está muy apegado a las lógicas de la soberanía, y por eso lo que dice Ferrajoli de que hay que dejar de pensarlo en esa lógica de la soberanía tiene mucho sentido, ¿no? En la medida que uno se aferre al concepto de soberanía, que asuma que el Estado tiene el resorte de la decisión sin darle cuentas a nadie, bueno, entonces eso significa que no tenemos derecho internacional de derechos humanos, simplemente, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que pensarlo de otra manera. Pero eso no impide
que desde el sistema interamericano, y ahora conectando con la pregunta de Raúl, se hagan más esfuerzos efectivamente por tratar de reducir esas brechas y esas fricciones que se producen con el derecho interno, donde yo creo que hay efectivamente un tema, ¿no? En ese distanciamiento de la Corte, en una posición que a veces deja poco espacio para una especie de negociación, en un litigio donde para ir a los problemas, ya sabemos que los tiempos de litigio entre el sistema interamericano son muy, muy largos, ¿no? Entonces van generando también una elitización de la demanda ante el sistema, y quizás van teniendo menos efecto luego en su retorno. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer, pero creo que la Corte ha ayudado a desbloquear ciertas cosas generando esta tensión. Por el momento pienso que esa tensión ha tenido más efectos positivos que efectos negativos en el sistema, pero si se acumulan los efectos em, de fricción, puede ser que se corte el elástico en algún momento. Las cosas funcionan un poco así. Rodrigo, el tema de la jerarquía constitucional, yo creo que sí, debe pronunciarse sobre el tema de la jerarquía, porque, o sobre el valor, como quiera, porque no todo el valor de un tratado se agota en la jerarquía. Ya dije yo que hay otras cosas importantes, no solo el valor o la jerarquía de los tratados, sino también saber cuál es el lugar de las interpretaciones que dan los órganos de control de esos tratados, no solo la Corte Interamericana, sino otros órganos de control, y cuál sería entonces el valor que tendrían en el sistema interno. Por lo tanto, el tema es mucho más amplio. Y creo que debe pronunciarse porque hasta ahora se le ha hecho el quite en Chile, en 2 reformas constitucionales se hizo el quite al asunto, y ya sabemos los resultados, ¿no? Que ha generado una dispersión de visiones con 2 tesis que se confrontan, una a favor de una posición constitucional o supraconstitucional a la Corte Suprema, y otra a favor de una posición distinta, infraconstitucional, la del Tribunal Constitucional. Y todo eso se ha agudizado con la discusión del reciente artículo 135, es decir, que en vez de ir solucionando el problema lo hemos ido complicando. Entonces yo creo que cuando las cosas están demasiado complicadas requieren una solución política, que es la que se tome un partido por parte y que se diga explícitamente. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Debe o no suprimirse, o cuáles serían las reformas del Tribunal Constitucional? Yo creo que el estado de eh, descrédito que tiene el Tribunal Constitucional en Chile hoy día, que creo que lo tiene bien merecido, hace viable políticamente pensar en un cambio de justicia constitucional. Es decir, al cambiar la estructura de la justicia constitucional no significa que no haya control de constitucionalidad, solo que nos abrimos a la posibilidad de que sea un control distinto, quizás no concentrado, o si sigue siendo concentrado, se piensa en otro órgano, han vuelto las ideas de que podría ser la Corte Suprema, pero yo creo que un tribunal constitucional ya tiene una fama que es difícil de resolver, y tengo mis dudas, pero eso habría que valorar la discusión, que solo cambiándolo esto se supere. Bueno, y si se le cambiara, ¿no? En términos de se reconstruyera el régimen del Tribunal Constitucional, lo que supondría optar por una versión de mantenerlo, las reformas debieran ser evidentemente reformas muy, muy importantes, muy, muy estructurales, entre otras, no solo las de competencia, sino las de perfil de las personas que llegan al Tribunal Constitucional. Entonces yo estaría hoy día más por la A, pero es por una visión sociológica, porque creo que el descrédito que tiene deja muy poco espacio para la otra posibilidad. Y sobre esta última pregunta, en 4 fines de semana más tendremos el módulo sobre justicia constitucional con la profesora Constanza Núñez Donald y con la profesora Claudina Orunesu. Las lecturas ya están disponibles en el aula virtual al respecto para que puedan comenzar a leer también sobre eso. Bien, vamos a dar un anuncio ahora con Esteban Oyarzún y continuamos entonces luego con las preguntas. Esteban.
Sí, buenos días a todos, todas. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, lo estamos viendo. Ok, voy a reiterar los anuncios que di ayer. El primero es que la próxima semana, recuerden que no hay clases, nos volvemos a ver hasta el viernes 7 de mayo con la primera clase del módulo Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El segundo aviso tiene que ver con un enroque que hubo en el módulo de Poder Judicial. La clase del sábado va a estar, va a exponer el profesor Bordalí, y la clase del viernes 14 de mayo la profesora Lorena Ramírez. Y también el viernes 14 de mayo el horario no va a ser a las 6 de la tarde, hora Chile continental, sino que va a ser a las 2 de la tarde, debido a que la profesora Lorena Ramírez reside en España y tenemos muchas horas de diferencia. Y el siguiente aviso es para invitarlos e invitarlas a un foro que tenemos el viernes 30 de abril sobre libertad de expresión y de prensa en Chile. Algunas reflexiones a partir de los casos de la red y el espionaje a periodistas. Las inscripciones son en el link que se ve en pantalla, pero Alejandro va a dejar el link también en el chat de Zoom. Vamos a estar con Luisa Izaza, Mauricio Weibel, Farideh Serán y Branislav Marelich para que quienes quieran nos puedan acompañar. Perfecto, muchas gracias Esteban. Ahí están entonces los avisos para que puedan inscribirse. Ya está en el chat disponible también el enlace para la inscripción en esa actividad que será el próximo viernes 30 de abril. Bien, continuamos con las preguntas. Teníamos pendiente darle la palabra en primer lugar a Felipe Álvarez. Felipe, te escuchamos y ya tienes disponible el micrófono. Hola, buenas tardes ya. Agradecer la presentación de la profesora y del Círculo de Estudios en Derechos Humanos. Profesora, yo quería hacerle una pregunta, comentario, más bien respecto de la garantía de los derechos fundamentales, particularmente los de segunda generación, que son precisamente los que yo siento que la ciudadanía más ha demandado desde el estallido social. Y la pregunta es, ¿qué posición adoptar de cara a la constituyente, particularmente respecto a su justiciabilidad? Porque en materia de derechos humanos, yo entiendo que el criterio o estándar de derechos humanos que uno buscaría, o yo creo que está más o menos asentado, es que estos se puedan reclamar en los tribunales cuando los otros poderes no se estén haciendo cargo. Y respecto de eso, cierto grupo de constitucionalistas chilenos están planteando una idea que se vincula precisamente con esta idea de ciudadanía social. ¿Y qué posición adoptar allí al respecto? Porque ellos dicen que no da lo mismo asimilarlos a estos derechos de primera generación o tratarlos como derechos subjetivos, sino que requerirían otra fórmula respecto a estos derechos sociales. Entonces, en ese sentido, ¿qué posición adoptar de cara a la constituyente? Muchas gracias. Bien, la palabra ahora es de Diego Miguel Vargas. Buenas tardes a todas y todos. Los saludo desde El Salvador. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos, Sí. Diego. Adelante. Ok. Bueno, mi pregunta va encaminada quizás y enlazada a la primera pregunta que hicieron acerca de esta ley contra la violencia de la mujer, específicamente con el principio de igualdad. Aquí en El Salvador se ha cuestionado mucho esta ley en razón de que muchos no logran comprender lo que implica el principio de igualdad en cuanto a la necesidad de legislar sobre la problemática que entorna en relación a las mujeres. Y segundo, quisiera saber la opinión de la panelista sobre el caso de lo que sería el abuso político en relación con los derechos fundamentales de las minorías. Pongo el caso de nuestro país. Aquí se estaba intentando hacer o se está intentando hacer una reforma constitucional por parte del vicepresidente. Sin razón alguna en relación a que no ha nacido una exigencia del pueblo para hacer esto, pero habían puntos específicos que me interesaban mucho sobre el hecho de que se estaba hablando del matrimonio igualitario y sobre las 4 causales del aborto, pero también en esta misma discusión se le estaba permitiendo a los militares tomar un rol político.
que es uno de los problemas que estamos teniendo nuevamente en El Salvador. El presidente estaba abusando del poder en razón de que tiene el apoyo del ejército. Y es lo que me parecía interesante porque había, por un lado, se estaba tratando como de legislar sobre el matrimonio igualitario o sobre una discusión y sobre las causales del aborto, pero por otro lado se estaba discutiendo también sobre el hecho de que se reformara el servicio militar obligatorio, que realmente fuera obligatorio. En nuestra Constitución está consagrado, pero no es realmente obligatorio, sino que se estaba tratando ahora de hacer como un empuje para que el ejército tome su papel más político, algo que se había superado en el papel, pero también está tratando de hacer como que la sociedad entre en este juego de que las nuevas generaciones tengan que prestar su servicio obligatoriamente, o sea, ya no de una manera solo que esté en el escrito, sino que realmente ya institucionalmente y nacionalmente que entren. Entonces, estas son mis preguntas y agradezco mucho esta ponencia. Feliz tarde a todos. Muchas gracias, Diego. Y la última palabra va a ser para Giovanna Sentoncio. Espero haberlo dicho bien. La escuchamos. No, yo al menos no escucho. No sé si alguien... No, Giovanna, no ahí te sí. escuchamos. Tiene el micrófono encendido, sí, pero no... No, y tampoco. Y creo que se cayó. A ver. No, ahí está. Giovanna, ahí está. A veces son los audífonos, quizás si te los quitas. Sí, puede ser eso también. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Ahí está. Muchas gracias. Buenos días a todos, profesora. Bueno, escribí la pregunta porque quizás me podía enredar un poco. Eh, Precisamente porque ayer, bueno, estuve en una conversación, en una discusión constituyente con diversos actores que van a candidato constituyente. Bueno, hablo de acá de Chile. Y hay un tema que nos tiene a todos muy preocupados a nivel nacional, como es el derecho al agua. Entonces, la pregunta es cómo se puede abordar, ¿no es cierto?, la problemática del derecho al agua como un derecho fundamental y esta tensión que existe con respecto a la ley actual en el país, cuando nos sentimos atados de manos porque diversos actores del gobierno comentan que si así fuera, ¿no? Si se pudiese recuperar este derecho, se debiera indemnizar, ¿no es cierto?, a estos sectores privados. Entonces, ya se sabe a priori de que contar con esa suma a nivel país sería, digamos, imposible no tener esa salida. Entonces, ¿desde dónde podemos abordar esta discusión para poder, digamos, resolverla, ¿no? Como ciudadanos, ¿cómo podemos enfocar esta lucha, este derecho fundamental? Bien, vamos entonces con esas preguntas, profesora. Sí, Felipe preguntaba sobre cómo abordar el tema de la garantía de los derechos fundamentales. Y claro, aludía a la cuestión de la justiciabilidad. Claro, esa ha sido una discusión de si los derechos fundamentales deben considerarse los llamados de segunda generación, sociales en general, justiciables, esto es susceptibles de ser garantizados por intervención judicial, y ahí se ha discutido mucho sobre si eso no supone transformar a los jueces en hacedores de políticas públicas o fomentar el activismo judicial. Toda esa, digamos, órbita de discusiones suele insertarse en esta pregunta. Yo primero diría conceptualmente la distinción entre derechos de primera y de segunda generación como derechos de naturaleza muy distinta, que habilitaría a ser tratados con garantías muy distintas, ha sido problematizada hace tiempo, poniendo de relieve que los derechos tienen normalmente texturas variadas, es decir, suelen tener distintas dimensiones que se superponen. Quizás el mejor ejemplo es que las discusiones del derecho a la vida de más en más han sido tratadas como discusiones que involucran
y esto tiene que ver en parte también con la pregunta de Joana, ¿no? Cómo la cuestión de la discusión del acceso al agua se ha transformado también en una discusión como de mínimo vital. Entonces, no es verdad que el derecho a la vida solo pueda ser concebido, como pensábamos históricamente, como un derecho liberal, en el sentido de un derecho en que no interfiere el otro, sino que muchos de los derechos están adquiriendo distintas dimensiones y transformándose en derechos en que se superponen tanto dimensiones liberales o de autonomía como dimensiones prestacionales, ¿no? Y esto pasa con todos los derechos, por lo tanto no es solo una característica de los derechos sociales. Y si uno lo piensa así, en parte toda esta discusión sobre la justiciabilidad se vuelve menos importante, o sea, no es un escollo tan grande porque los tribunales también harían política pública respecto de otros derechos que pensamos que son derechos no sociales, ¿no? De hecho, en el constitucionalismo contemporáneo los tribunales tienen un rol mucho más activo y pensar que son, como se creía en el siglo XIX, solo la boca de la ley es algo que ya debiéramos sobrepasar como categoría de análisis porque no describe lo que hacen actualmente los tribunales. Dicho eso, yo diría que una forma interesante, probablemente lo vieron ayer, o no sé si ayer o hoy día con Viviana, de ir pensando en otras garantías para los derechos sociales, ¿no? Que tienen más fuertemente dimensiones prestacionales, pero no solo dimensiones prestacionales, sería irlos vinculando más a estos y otros derechos, pero me parece que los llamados derechos sociales tiene mayor rendimiento a garantías ligadas a la participación. Por ejemplo, todo el desarrollo que se viene haciendo en otros países con fórmulas de democracia semidirecta como formas de garantía a los derechos, ha tenido buenos rendimientos o es un camino a explorar. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo las lógicas de los presupuestos participativos, al permitir mayor participación de las comunidades en sus propias territorios, pueden también generar una mejor distribución de los recursos estatales para satisfacer de mejor manera derechos de carácter social. Y eso tiene además ventajas epistémicas, porque al participar la ciudadanía y no ser solo meros receptores de la ayuda estatal, sino participan desde sabedores de esas experiencias, de hecho conocen mejor las experiencias, lo hemos visto en Chile, ¿no? El ministro de Salud no sabía que la gente estaba vacinada, ¿no? Para ponerlo de relieve, ¿no? Entonces la importancia es de generar una mejor construcción de política pública por la vía de la participación, puede también tener ventajas en una mejor localización de recursos y en un mejor uso a través de la participación de las comunidades. Entonces yo creo que ahí hay una especie de tercera vía que está menos explorada, ¿no? Y que podría generar también rendimiento en la garantía de varios de los derechos sociales más clásicos, inclusive también el acceso a la salud tiene, por la vía de la ley 20.500, se han ido implementando administrativamente algunas formas de participación que podrían ser reforzadas en el dispositivo constitucional. La pregunta de Diego, me parece muy interesante la pregunta de Diego. Si yo la entendí bien, porque no estoy familiarizada con la discusión, creo que él decía que hablaba de El Salvador, si no me equivoco. Es una pregunta, yo diría, clásica de tanto de discusiones constitucionales como legislativas de estas reformas paquete en la que las agendas que son esperadas por ciertos grupos son puestas como monedas de cambio para mantener otras cosas o para ingresar otras agendas que no necesariamente son de la misma naturaleza o tienen la misma orientación. Y yo diría que ese lamentablemente no es un problema que uno pueda resolver con coordenadas jurídicas, sino que es un problema eminentemente político, es un problema de negociación, pero que puede tener impactos jurídicos, que es un poco lo que decía hace un rato con las lógicas de la acumulación, que creo que hay que tomárselas bien en serio en Chile. A veces podría ser mejor para las agendas de ciertos grupos no aceptar cláusulas que introducen o generan
limitaciones muy claras, escollos, o simplemente son inaceptables por razones políticas o morales, como moneda de cambio a la inserción de una cláusula y confiar en vías alternativas. Lo quiero poner en términos bien concretos. Por ejemplo, es bien probable que la discusión en Chile sobre derechos procreativos en la constituyente, si entra las cuestiones de aborto, no prospere si no es con una moneda de cambio. Si la moneda de cambio fuera algo así como reconocer, como se han hecho en otras constituciones latinoamericanas, el derecho a la vida del concebido no nacido, probablemente la moneda de cambio sea peor que no tener el reconocimiento del derecho procreativo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces con eso hay que tener cuidado, y hay vías a veces alternativas en las que se puede obtener rendimiento, se puede llegar al mismo puerto. Hay que reconocer que el constitucionalismo se va nutriendo no solo de estas prácticas de cláusulas constitucionales, sino también de la inserción de otras prácticas como son los litigios estratégicos, la cultura del poder judicial, etcétera. Y hay otras ventanas para resolver problemas, no todas las fichas hay que ponerlas siempre en las cláusulas, y a veces cuando el precio que se paga por obtener algo es muy, muy alto y significa un retroceso muy severo en otras agendas, quizás hay que pensárselo, si es un precio que se está dispuesto a pagar. Es lo único que podría yo decir desde afuera. Y en el caso de Giovanna, el derecho al agua, claro, la discusión del derecho al agua está entrecruzado también por una especie de, lo han dicho incluso varios constitucionalistas ligados hoy día al mundo de la derecha en columnas recientemente publicadas en diarios de circulación nacional, que habría una especie de ultraactividad de la comprensión. Ultraactividad es, para que no estén familiarizados con la expresión, como de vigencia posterior de la lógica de la Constitución del 80 durante la vigencia de una nueva Constitución, ¿no? que sería esta idea de que habría que indemnizar por el uso de recursos que en este caso serían derechos de aprovechamiento, ¿no? Que es una lógica que se ha mantenido muchísimo en Chile. Y la otra cuestión que se ha dicho es que algunos de estos derechos, en el plano de la minería, y quizás, bueno, ahora salió también incluso para la discusión de los fondos previsionales que están en el caso de rentas vitalicias, también ha salido, que podrían haber tratados internacionales, comerciales, que tendrían cláusulas de protección a inversiones extranjeras, que no podrían ser tocados por la convención por este famoso artículo 135. Yo diría, las dos son discusiones largas, como para resolverlas así de un plumazo, pero la primera, yo siempre he sostenido que la tesis que ha producido esta sobreprotección del derecho de propiedad es una tesis que ni siquiera tiene mucho encaje en la letra de la propia Constitución, que admite la limitación del derecho de propiedad, ¿no? Admite que hay limitaciones, no todas las limitaciones son privación del derecho. La propia Constitución distingue entre limitación y privación, por lo tanto existen casos, ¿no? Sin ninguna duda, que lo admitió el constituyente del 80, que son solo limitación y entonces no dan origen a indemnización. Y por otro lado, hay otros mecanismos que uno puede utilizar. Está también la cláusula de función social, que casi nunca se le da mucha interpretación pero que está en la propia Constitución. Es decir, hay un camino que es reconstruir esa discusión a través de las propias coordenadas de la Constitución del 80, con lo que yo creo que lo que aquí hay es una interpretación dogmática que ha sido muy sesgada, que no es del todo coherente con la propia lógica de la Constitución del 80. Y lo que creo es que respecto del artículo 135 hay buenas razones para distinguir también entre tratados internacionales de derechos humanos y tratados internacionales comerciales, porque nunca los tratados internacionales comerciales, en el caso chileno, la doctrina ha entendido que tengan el mismo carácter, ¿no? Siempre ha habido una distinción a favor de los tratados internacionales de derechos humanos, que está en el quinto inciso segundo, y por otro lado, porque el derecho internacional también distingue esas dos categorías.
solo los tratados de derechos humanos tienen la posibilidad de ser norma ius cogens, que se superpone a la voluntad estatal, y los tratados de... yo nunca he visto a nadie que sostenga que un contenido de un tratado económico podría tener la calidad de norma ius cogens y que podría entonces limitar la soberanía estatal. Por lo tanto, me parece que son interpretaciones muy sesgadas y de dudosa solidez dogmática, pero bueno, ya sabemos que no se mantienen por eso, se mantienen porque hay otros intereses que están detrás. Pero lo que quiero decir es que yo creo que se pueden discutir en términos de esas coordenadas. Perfecto, ya estamos pasados en la hora. Lamentablemente no vamos a poder hacer todas las preguntas, quedaron al menos unas 10 preguntas pendientes, ¿no? Pero estaríamos toda la tarde en esto, así que nada. Muchas gracias, profesora Yanira, por su tiempo, por su disposición también, y le damos unos segundos para que pueda cerrar con alguna reflexión o simplemente despedirse. Sí, yo aprovecharía estos segundos. Hemos estado largo rato, un día que generalmente se destina para el descanso. Les agradecería sobre todo su presencia, y si alguien cree que, o sea, que puedo contribuir en alguna de esas 10 preguntas, ¿no? A ayudarlo a hacer una reflexión, que no duden en escribirme, ¿no? El correo electrónico está disponible en el sitio web de la facultad que organiza a través de sus estudiantes, pues son los estudiantes los que lo están organizando, y estoy súper llana si puedo contribuir a responder algo por esa vía, para que no queden esas preguntas ahí pendientes, si alguien considera que puedo ser útil. En derecho.wach.cl ahí pueden encontrar el listado de académicos y académicas, y encuentran también el correo de la profesora Yanira. Si alguien también nos los pide por correo electrónico, alguna de nuestras redes también de CEDIT, también lo vamos a compartir. Bien, quiero aprovechar también este cierre para reconocer, me gusta hacerlo siempre, que por la profesora Yanira, las y los estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile y en particular de CEDIT nos hemos sentido motivados a estudiar Derecho Fundamental o Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quizá con una mayor profundidad o con mayor atención, o continuar luego de cursar estas asignaturas con ella, continuar los estudios en esta área. Entonces, me gusta reconocer esto y aprovecho también de hacer públicamente estos agradecimientos a la profesora Yanira, ¿no? Que ha motivado también probablemente que hoy en día exista CEDIT y que tengamos este tipo de instancias, ¿no? Así que quería reconocer eso. Bien, agradecemos. Sí, aprovechen de seguirla en Twitter también, como dicen, como dice Gustavo en el chat. Así que creo que es @ y Zúñiga Anasco, ¿no, profesora? Uy, ni yo me acuerdo, sí, creo que... Bueno, ese es su Twitter. Pero bien, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios, por sus preguntas también, por sus reflexiones en el chat, por conectarse, como decía la profesora, un día sábado, en la mañana, bien temprano, un día que se supone que es de descanso, ¿no? Pero estamos todas y todas acá muy, muy interesados e interesadas también en aprender sobre estos temas. Va a quedar la grabación de esta clase, se va a subir al canal de YouTube para que la puedan revisar y repasar estos contenidos. Ahora sí, nos despedimos, que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias, profesora Yanira, y a todas las personas por conectarse. Chao, chao.